Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos infinitas gracias a nuestro Padre eterno, Rey del universo, que nos ha bendecido, dándonos la oportunidad especial, maravillosa, de poder seguir estudiando su palabra perfecta, su palabra hermosa. Les invito a que desde allí, desde su casa, donde están pues todos conectados en esta hora, para escuchar esta enseñanza tan importante. Todas las enseñanzas son importantes, pero sabemos que todas aquellas que hablan sobre el Mesías tienen un significado profundo para todos nosotros. Vamos a estar orando, pidiéndole a nuestro Padre eterno que sea Él quien nos dirija en esta noche. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque no hay otro como tú. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos, por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua, que nos des un corazón para entender, comprender tu palabra, para aplicarla a nuestra vida y para seguir caminando conforme a esa palabra preciosa y hermosa que nos has regalado. Por los méritos de Yehoshua, nos acercamos a ti en esta noche para escuchar tu palabra. Amén y amén. Muy bien, saludos a todos los que están conectados en esta hora. Muchas bendiciones. Gracias les doy al Padre por ustedes, por su vida, por su salud y por todo lo que les ha provisto en todo este tiempo. Sobre todo la provisión de la palabra maravillosa y perfecta, la Torá. Hoy estaremos estudiando el tema de la cultura forja el carácter en la parte 41, dando inicio a una nueva temática, si se quiere, dentro de esta serie. Estaremos viendo, o seguimos viendo, mejor dicho, la figura del Mesías ahora dentro de un punto importante que vamos a ir desarrollando poco a poco en esta parte, en la parte número 41 de la enseñanza, la cultura forja el carácter. Yehoshua. Cuando hablamos de Yehoshua, surgen muchas interrogantes. No se asusten, esa figura que está ahí como una X no quiere decir que estamos nosotros propiciando y avalando de alguna manera una negativa hacia la figura. No, ya lo van a comprender. ¿Quién es en verdad esta figura? Surge la pregunta que ya nos habíamos hecho en clases pasadas, pero que ahora debemos desarrollar un poco más profundamente para nuestro entendimiento y para que estemos claros, sobre todo por todos los ruidos que tenemos en el ámbito religioso sobre la figura de Yehoshua, que ya sabemos que en el caso del cristianismo se le conoce como Jesús o Jesús el Cristo o Jesucristo, y en el caso del judaísmo se le conoce como Yeshu, una forma peyorativa o despectiva de referirse a este hombre que vino hace tanto tiempo y que nosotros le damos su justo nombre, que es Yehoshua. También sabemos que dentro de los círculos mesiánicos, estudiosos de las raíces hebreas también, igual que nosotros, se le conoce como Yeshua. ¿Okay? En otras formas también se le denomina, ¿okay? Como ya lo hemos estudiado en otros temas. Ahora, ¿quién es en verdad esta figura? Sobre el Mesías Yehoshua podemos encontrar básicamente dos visiones, que en algún momento convergen entre sí como dos rectas secantes. De allí la figura que aparece en las pantallas, esas dos rectas secantes que, como sabemos, dentro de la matemática, dos rectas son secantes cuando se cortan en un punto. Ahí está. Estas dos visiones, ¿cuáles son? El judaísmo y el cristianismo. El judaísmo y cristianismo son las dos visiones principales o más grandes que se tiene de la figura de Yehoshua, como ya he explicado al principio con los nombres que se le dan, pero con visiones muy diferentes. Pudiera haber otras
como el mismo Islam, que también considera a Yehoshua, ¿ok? U otras religiones existentes que también tienen su visión y asumen esta figura, ¿verdad?, como el Mesías. Pero estas dos, judaísmo y cristianismo, son las más sonantes, las que más suenan, son las más populares. Sin embargo, amados hermanos, cabe destacar que ambas, para nuestro entender, con un sesgo desmedido, buscando alejarse una de la otra. Pero en ese afán de alejarse una de la otra, se encuentran en ese punto. En ese punto que se cortan. Y vaya que se cortan. Literalmente. No solo como una expresión matemática, como ya lo vimos, que es la recta o las rectas secantes. El cristianismo tiene a Yehoshua como figura, como Dios, en su mayoría. Podremos tomar o sacar algunas excepciones, ¿ok? Si estudiáramos un poco más profundamente esto y mencionáramos a todas, pero no lo vamos a hacer. El cristianismo tiene a Yehoshua como Dios, mientras que el judaísmo lo tiene como un falso Mesías o, en su defecto y de una forma un poco más elegante, como un profeta. Hoy muchos dentro del judaísmo se han acercado a la figura de Yehoshua y lo tienen como un profeta, pero no lo aceptan como Mesías. Y ustedes habrán podido ver algunas de estos maestros contemporáneos que así lo predican, así lo dicen. Pero básicamente esto es lo que encontramos en esta divergencia entre judaísmo y cristianismo, ¿ok?, que podemos ver en la figura de Yehoshua. Repito, ambas con un sesgo, es decir, lo que cada una quiere ver. Y eso es importante decirlo, por supuesto, con mucha humildad, porque cuando nosotros vemos estas cosas y estudiamos una figura, no podemos sacarla de su contexto. Todo lo contrario, tenemos que verla allí, en ese contexto donde esta figura funciona perfectamente. Ese punto, mis amados hermanos, donde convergen ambas visiones, que son contrarias, diametralmente opuestas del Mesías, es que Yehoshua vino a abolir la Torá y las formas judías de prácticas y convivencia espiritual. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Esto ha llevado a guerras interminables. Cuando yo digo que convergen estas dos visiones contrarias en este punto, por supuesto, ha servido esto primero para que una de estas dos visiones persiga a la otra y viceversa, como lo vamos a ver. ¿Esto a qué ha llevado? Ha llevado a guerras interminables. Primero con la persecución de los judíos, tanto naturales primero, y luego los prosélitos, que quizás son los más acérrimos enemigos de los discípulos de Yehoshua y que persiguieron constantemente, por ejemplo, en el caso de Rab Shaul, que fue perseguido a donde iba por estos prosélitos. ¿Ok? Entonces, la persecución de los judíos, tanto naturales como prosélitos, a los discípulos del Mesías, y luego, posteriormente, la persecución cristiana católica al judaísmo, que ha llevado, lamentablemente, a miles y millones de muertes en nombre de la verdad. Pero tenemos que decirlo, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad, mis amados hermanos? ¿La verdad de las Escrituras sagradas o la verdad sesgada de cada quien? Y la respuesta no se deja esperar. Todas estas muertes, todas estas situaciones lamentables que hemos tenido en la historia, que están reflejadas en la historia, están escritas, sostenidas, es porque
por un sesgo. El sesgo de cada quien. Esa verdad sesgada, que por supuesto no es verdad, de cada quien, de ver las cosas desde un punto de vista que no es el del Señor, el del Padre Celestial, que ha traído como consecuencia toda esta situación. Ahora, ¿cómo se presenta entonces la figura de Yehoshua para el judaísmo? Como contraria, porque en el nombre de el Mesías Yehoshua se han llevado a cabo contemporáneamente y, por supuesto, a lo largo de la historia, más sobre todo los últimos siglos, de persecución, de muerte. Pero tampoco podemos olvidar que al principio también el judaísmo hizo lo mismo, porque el mismo Rav Shaul, cuando habla ante las autoridades que Roma había puesto en Jerusalén, ¿qué les dijo? ¿Qué habló? Que él mismo respiraba amenazas contra los discípulos del Mesías y consintió en la muerte de Esteban, conocido como el primer mártir o uno de los primeros mártires que encontramos como discípulos de Yehoshua. Entonces ahí lo vemos. Vemos entonces que todo esto ha llevado lamentablemente a esta situación que tenemos, que se da dentro de la historia. Ahora, si vamos a evaluar a una figura como la de Yehoshua, que no es cualquiera, hagámoslo por sus palabras y hechos, que en los escritos apostólicos son evidentes, no se esconden, están allí, pero, y siempre lo decimos, hay un pero desde luego sin sacarlo, o estos hechos y palabras sin sacarlos de su contexto, que es amplio y que merece y vale la pena estudiarlo profundamente para que podamos comprender la verdad de las cosas y no una verdad sesgada de un grupo. Que por supuesto ha sido el problema con que nos enfrentamos a la hora de estudiar a Yehoshua. Ese sesgo donde se saca a esta figura tan importante, tan preponderante, la principal, si se quiere, la principal, se saca de su contexto, se entiende mal y esto es lo que ha traído todo este desbarajuste religioso con que nos encontramos, que es lo que estamos hablando. ¿Okay? Entonces nos enfrentamos con ese pequeño problema, si podemos decirlo, que no nos permite de alguna manera tener la verdad. Pero Baruch Hashem, bendito sea el nombre de nuestro Padre eterno, que Él nos da la herramienta hoy, o las herramientas hoy, para poder estudiar esta figura desde una perspectiva lo más apegada a la palabra. Una perspectiva correcta, como es la perspectiva hebrea. De ahí entonces que podemos estudiar la palabra y hoy tener revelación perfecta. Nos encontramos con esta premisa que encontramos dentro del cristianismo, que por supuesto le aleja diametralmente del judaísmo. ¿Y cuál es? Yehoshua es Dios. Dios. Ahora, para entender esta pregunta, yo quisiera dar una respuesta y basándome en esta respuesta, comenzar a explicar. Ahora, ¿cuál es la respuesta que podríamos dar nosotros hacia esta pregunta de Yehoshua es Dios? La respuesta que daríamos es sí y no. Por supuesto, para decir sí y no, necesariamente debemos explicarlo. ¿Y cómo vamos a explicar esta aparente contradicción? Porque ¿cómo es que sí, cómo que es que no?
O sí o no. No pueden ser las dos. Pero veamos, vamos a estudiar para que podamos entender por qué la respuesta pudiera ser sí y no. Sí, basado en una visión, y no basado en otra visión. ¿Por qué? Porque de esto se trata esto, de que veamos las cosas en su justo valor, su justo punto y valor. Primero, para entender todo esto tan importante, debemos definir esa expresión castellana Dios. Dios se refiere a un ser supremo y creador en las religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Se le atribuyen atributos como la omnipotencia, poder ilimitado, la omnisciencia, conocimiento total y la eternidad. En el cristianismo, esta figura se manifiesta como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, que es visto en el cristianismo Jesucristo, y el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién dice esto? Esto lo dice la inteligencia artificial de Google. Cuando encontramos la inteligencia artificial sobre esta expresión castellana, Dios nos dice esto, que se refiere a un ser supremo y creador en las religiones monoteístas, y menciona el judaísmo, el cristianismo y el islam, entre otras, ¿no? Y se le da atribuciones o se le atribuye a él la omnipotencia, la omnisciencia y la eternidad como atributos únicos de él. Eso es lo que dice. Ahora, nos hemos preguntado de dónde surge esta expresión castellana. Más que su origen etimológico, que ya en esta serie lo vimos en la parte 6 y 7 de esta serie, la cultura forja el carácter, nos referimos a su origen escritural. Repito, más que a su origen etimológico, que ya nosotros, si usted lo quiere ver, amado hermano, en la parte 6 y 7 de esta serie, La cultura forja el carácter, lo hablamos, lo estudiamos. Ahora nos estamos refiriendo a su origen escritural. ¿De dónde viene esta expresión castellana Dios? Para poder entender esto, porque el cristianismo dice que Yehoshua, en este caso Jesús, es Dios. Pero veámoslo en su justo valor. Cuando decimos que sí, vamos a entender esta expresión. ¿De dónde viene? ¿O qué es lo que se ha querido dar o aparentar con esta expresión? Viene del hebreo él. La expresión él, que es en su forma diminutiva, la más corta, para referirse a esta expresión Dios. En hebreo es él. O sus expresiones afines como Eloha, Elohai, Elohe y Elohim. ¿Ok? Así aparece. Cuando vemos entonces, tenemos que entender que la palabra Dios en las versiones, cuando leemos, es porque se está hablando de alguna de estas expresiones hebreas. Si buscamos, por ejemplo, sobre todo en el Tanaj, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos, ¿verdad?, con que cuando aparece alguna de estas expresiones hebreas en las versiones, se va a traducir como Dios, Dios. ¿Y qué pasa? Que esto entonces ha traído para nosotros, ahora 2000 años después,
una visión errada. Una visión errada. ¿Por qué? Porque vemos que cuando aparecen estas expresiones dentro de su contexto histórico, cultural, nacional, dentro de una lengua, recuerden que en la parte 6 y 7 lo estudiamos con respecto al lenguaje, era el tema. Cuando vemos esto, mis amados hermanos, vemos que estas expresiones tienen un significado allí. Ahora pasamos estas expresiones del hebreo al castellano, una expresión como la palabra Dios, que dentro del cristianismo, ¿qué significa? Y lo vamos a ver. Cuando buscamos en la web la expresión hebrea, él, esto es lo que aparece de primero según la inteligencia artificial de Google. El vocablo hebreo, él, aparece innumerables veces en el Antiguo Testamento, ya que es una palabra común para Dios o Dios. Fíjense que lo pone la inteligencia artificial primero con mayúscula y luego en minúscula. Obviamente para la primera referirse a el Elohim de Israel y la segunda en minúscula para los ídolos. Entonces lo que dice la inteligencia artificial, repito, ya que es una palabra común para Dios o Dios con minúscula en la Biblia hebrea, apareciendo como parte de nombres propios como Elisheba, que aparece en la parte inicial, él, ¿ve? Y forma entonces la palabra Elisheba, que es traducida al castellano como Isabel. En nombres de lugares como El Shaddai, que traduce o se tradujo como Dios Todopoderoso, y con otros significados relacionados con el poder divino. Eso es lo que dice inteligencia artificial con respecto a la expresión hebrea él, que repito, cuando aparece esta expresión hebrea en la Biblia, en el Tanakh, la traducen como Dios. No todas las versiones, pero las más famosas lo hacen. Por ejemplo, Reina Valera 1960 lo hace y muchas otras más. Algunas, para evitar este problema, lo han traducido como Señor. ¿Ok? Ejemplos de uso de esta expresión, él, aparece como en la palabra El Shaddai. Este nombre de Dios significa Dios Todopoderoso, Él como Dios y Shaddai como Todopoderoso. O Dios de la montaña. Eso es lo que dice IA de Google o Inteligencia Artificial de Google. El Elión significa Dios Altísimo, también se usa en la Biblia. Elohim es una forma plural que también se utiliza para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Nombres propios. Se encuentran nombres como Elías o Elías. Por lo mismo que decíamos con Elisheba, ¿no? En resumen, la palabra él es una raíz hebrea muy frecuente y fundamental en la teología del Antiguo Testamento. No un vocablo que se usa con frecuencia limitada y predecible. Es lo que dice la inteligencia artificial de esta expresión él. Ahora, ¿qué pasa? Que en el sesgo religioso se hace una equivalencia o una traducción de una palabra hebrea que tiene un significado a otra en castellano que tiene otro significado. Ahora, ¿cómo podemos entender? No podemos entender así. Vamos a malentender. No podemos tener información sino desinformación. Como decíamos, además de él, aparece también como Eloha, Elohai, Elohe, Elohim. Y todas estas, a la hora de traducirse, se traducen como Dios. Siendo Elohim, esta última, la
la más frecuentada por las escrituras hebreas, la que más aparece. ¿Ok? El vocablo hebreo Eloha aparece alrededor de 43 veces en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo la inteligencia artificial de Google. Ahora, yo la pongo ahí, ¿verdad? Es para que ustedes vean lo que se dice, lo que está dicho, lo que está en la cabeza de este mundo religioso, el mundo de creyentes en el Mesías, pero que están creyendo basados ¿en qué? En informaciones erradas, contrarias. El vocablo hebreo Eloha aparece alrededor de 43 veces en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Jod, y es una forma singular de Elohim, una palabra que significa Dios. No que traduce Dios. Fíjense cómo dice, que significa Dios. Porque Dios es el significado de la palabra Eloha. Miren cómo se informa de esta manera. Esto es una desinformación. Y es usada en pasajes poéticos. Porque está ahí en el libro de Job o Jod, como aparece en las versiones. Dice la inteligencia artificial, aclaraciones, aclara. Y yo diría más que aclara, oscurece. Ubicación, se encuentra con mayor frecuencia en el libro de Jod, donde aparece más de 40 veces. Casi que en su totalidad esta expresión Eloha aparece en el libro de Jod. Significado, es una forma singular del término plural Elohim. Entonces ya tenemos que el término Elohim tiene dos formas. Además de ella, tiene una forma diminutiva que es él y una forma singular que es Eloha, siendo Elohim visto de esa manera el plural. Y se refiere a Dios de manera general. Uso en Edra. También se emplea el término en el libro de Edra. Eso es lo que encontramos en la inteligencia artificial de Google. ¿Lo ven? Entonces nos estamos hablando, nos estamos informando con las herramientas que tenemos contemporáneamente para enseñar. ¿Dónde va la gente? La gente va al buscador de Google, que es el más famoso, y pone allí palabras y Google le da toda esta información. ¿Y qué hace uno? Uno que no sabe, asume esto como verdad. Pero nos damos cuenta que no es verdad, es una verdad sesgada. También dice la inteligencia artificial que Elohai y Elohe aparecen pocas veces. Y la primera en su equivalente arameo, Elahi. Elahi, que vendría siendo lo mismo que Elohai, pero en arameo. Que aparece en Daniel y Esdra. Ahora, cuando aparece sin la terminación i, que es posesiva, mi, ¿ok? Aparece como Elá, que eso lo vemos en el libro o el Sefer de Daniel. Y también aparece en Esdra. Es lo que dice inteligencia artificial de Google. Entonces, entendiendo todo esto o viendo todo esto, mis amados hermanos, entonces es que se le da una visión en el cristianismo a una figura tan trascendental como Yehoshua. Ahora, veamos. El término hebreo Elohim, que decíamos que de estos términos que vimos es el que más frecuenta o más se frecuenta en las escrituras hebreas, en el Tanat, conocido como el Antiguo Testamento, dice, aparece en la Biblia hebrea más de 2500 veces. Y este dato, sí es que es bastante, como diríamos, acertado. Y se usa para referirse al Creador, y entre paréntesis ponen Dios. Así como también a dioses falsos, ángeles, jueces y otras figuras de autoridad. Esto lo sigue diciendo la inteligencia artificial. La palabra en sí es un sustantivo plural, pero puede funcionar con verbos en singular cuando se refiere al Dios de Israel, lo que algunos interpretan como una muestra de la intensidad de su poder o del misterio de la deidad. Por supuesto, esto del misterio de la deidad apunta hacia dónde? Hacia la Trinidad.
y no a la bomba Trinidad que queda aquí en la avenida H en Cabimas. ¿Ok? Detalles sobre su uso y significado. Referencia a Dios. Elohim refiere a Dios. Cuando aparece Elohim, entendamos es que se está diciendo Dios. Es lo que quiere decir la inteligencia artificial. La mayor parte de las veces, Elohim se refiere a Yahvé, el Dios de Israel. Sigue diciendo pluralidad en el lenguaje. Aunque es una palabra plural, no se usa para indicar que hay más de un Dios, sino como una forma de exaltar la cualidad de poder de la deidad o para referirse a una pluralidad dentro de la deidad. Volvemos, apunta hacia la Trinidad, que es el concepto católico romano del cristianismo, donde se se dice que Dios es 3 en 1, cosa que no dice la Escritura. Otros usos. El término Elohim también se utiliza para referirse a dioses politeístas, como en los dioses de Egipto, a los ángeles, a los espíritus o incluso a seres humanos que ostentan autoridad o poder, como jueces o profetas. Entonces, si es así y la palabra Elohim traduce como Dios, entonces todos estos que en la antigüedad fueron llamados Elohim también son Dios. Porque es lo que quieren hacer ver, pero no es lo que es. Uso en la Biblia. Es una de las designaciones más antiguas para Dios y aparece desde el primer capítulo del Génesis. Y sí, es verdad. En Bereshit 1:1 aparece la expresión Elohim para referirse al Creador. ¿Ve? Entonces es lo que tenemos cuando vemos esta expresión Dios. Si la vemos de dónde viene, que viene de la palabra hebrea Elohim, podemos comprender que cuando se habla de Yehoshua como Dios, con el significado que le han querido dar, que viene de la palabra Elohim, yo digo sí. Veamos. Como hemos podido ver, esta es la creencia que se tiene en el cristianismo sobre esta expresión castellana Dios. Ahora, aclarando el punto de la respuesta inicial de sí y no, ¿cómo funciona esto? Sí, si nos apegamos al significado hebreo de estas expresiones, desde donde se ha traducido la palabra castellana Dios. Todas estas palabras hebreas que hemos citado, repito, Eloha, Elohe y Elohim y Elohai, todas tienden a significar lo mismo en castellano. ¿Qué significa? Dios. Ahora veamos. Vamos a basarnos en la que aparece más, que dice la inteligencia artificial que aparece más de 2.500 veces. Algunos dicen 2.600 veces. Esta expresión Elohim dentro del contexto de las escrituras hebreas, el Tanaj. Cuando nos vamos al Strong, que es un diccionario de las palabras hebreas y griegas, pero dentro de la parte hebrea, encontramos la expresión Elohim y se escribe de esa manera, como ustedes pueden apreciar en sus pantallas. Dice, plural de H433, H433 es la palabra Eloha. Traduce como dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo. ¿Ok? Del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. ¿Ok? Y al final, el Strong dice que también pudiera atribuírsele a ángeles
Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Y yo le voy a agregar una que no aparece allí en el Strong, pero yo se la voy a agregar. Autoridad. Autoridad. Esa es la palabra hebrea Elohim. ¿Desde dónde viene entonces esta palabra castellana? Dios. Pero que no le corresponde. Porque ya como lo estudiamos, repito, en la parte 6 y 7, esta palabra Dios no viene de ahí. Pero asumiendo lo que está en la cabeza del mundo religioso, cuando dicen que la palabra Dios viene de Elohim, pasémonos por el significado de esta expresión hebrea Elohim para poder dar su valor adecuado, su valor de verdad. Ahora, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿O de dónde nos vamos a agarrar? ¿A dónde nos vamos a basar para poder corresponder esto? No tenemos otro lugar. Hay un único lugar donde nosotros podemos ir. Es a la Escritura. A la Escritura. Allí es que vamos a encontrar nosotros la verdad. La verdad. Como bien lo dijo nuestro Mashiach Yehoshua. Nos vamos a Shemot capítulo 7, versículo 1. Shemot 7:1. Entonces dijo Adonai a Moshe: he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Uno conversa, estudia o discute, buscando el mejor significado de esa expresión discutir. Discute con una persona que cree que Yehoshua es Dios, pero desde una perspectiva cristiana y no desde la perspectiva que nosotros estamos diciendo que sí, que es lo que estamos explicando, ¿verdad? ¿Y qué le dicen a uno? Mira, hermano, ahí dice la Biblia, y aquí te he puesto como Elohim. Es decir, él es como Elohim, no es Elohim, es como Elohim. Ahora, ese como pareciera que dirige el asunto. Y allí entonces encontramos un punto importante para comprender todo esto. La palabra dice que el Señor que el Padre puso a Moshe como Elohim ante Faraón y Aarón, su hermano profeta. Ahora entendemos, Elohim y profeta dentro del contexto hebreo tienen significado. No son palabras inertes, muertas, sin significado, no. Elohim no es un nombre, profeta tampoco es un nombre. Son títulos. El primero de autoridad y el segundo de una función tan importante. ¿Y cuál es la función de profeta? De ser vocero. Por eso dice tu hermano Aarón será tu profeta, tu vocero, el que va a hablar por ti. Y eso está claro. Pero cuando habla de Moshe como Elohim, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo que él va a ser la autoridad para Faraón. El que va a poner a Faraón en su puesto y en su lugar. ¿Por qué? Porque le ha sido delegada. ¿Delegada por quién? Por la máxima autoridad, que es el Señor. Nuestro Elohim, nuestra máxima autoridad. Y ahí lo tenemos. Ahora, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en el Tanakh, en la versión masorética, ¿qué encontramos? Encontramos allí esas letras hebreas que son las que aparecen en Shemot 7:1 en su primera parte. ¿Ve? ¿Qué encontramos? Que cuando usted lee en hebreo, leemos en hebreo, ahí el cómo no aparece. Ahí el cómo no aparece. ¿Ve? El cómo se le pone en las versiones, pero aquí no aparece.
¿Ve? No aparece. Ahí claramente aparece es que el Señor puso a Moshe Elohim ante Faraón. Dice, te he puesto Elohim ante Faraón. Ante Faraón. ¿Para qué? Para que ejerzas autoridad ante él. Porque se le está dando el significado correcto a esta expresión. Ahora, no podemos nosotros sacar esto del contexto y decir, no, es que Moshe es Dios. Como se ha hecho con la figura del Mesías. Ahora, Moisés sí es Elohim para Faraón. Y posteriormente también para el pueblo, ¿por qué? Porque era el que iba a juzgar, porque esta expresión Elohim también se atribuye a los jueces, a todo el pueblo. Y de hecho lo vemos cuando Yitro, su suegro, llega y le dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, es que el pueblo viene a mí y yo lo juzgo. Yo soy el que imparto la justicia aquí. Porque él era el juez, el Elohim para el pueblo. Por supuesto, no como máximo, sino como una autoridad delegada por el Creador, por el máximo Elohim, por la máxima autoridad. ¿Lo ve? Entonces, cuando hablamos de la figura del Mesías y vemos esto, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la figura del Mesías también es Elohim. ¿Por qué? Porque también se le ha dado autoridad. Recordemos las palabras en Matitiajo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada, delegada. El Padre le delegó autoridad porque Él es su agente, como ya lo hemos visto, su Mesías ungido, así como lo hizo con los reyes, en este caso especialmente con Mele David, que también lo hemos estudiado. Entonces ahí aparece esta expresión y no aparece, ¿verdad? El cómo. El cómo es, ¿para qué? Para que la gente se confunda. También aparece esta expresión en Bereshit 23:6. 23:6 en la versión textual. Dice, óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Sepulta a tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Bueno, yo creo que ustedes saben dónde está esto, cuál es el contexto. Esto es cuando Abraham pidió a los hijos de Het, conocidos también posteriormente como los hititas, ¿ok? Les pidió que le vendieran el campo y la cueva del Macpelá, donde él quería sepultar a su difunta, en este caso a Sara. ¿Y qué le dicen? ¿Qué responden los hijos de Het? Dicen, óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Pero cuando nosotros buscamos también la versión hebrea en el Tanat, en los Masoretas, nos encontramos que esa traducción, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim, es discutible. Muy discutible. Es decir, esa forma de la versión castellana, en este caso la versión textual, pero son muchas otras que hacen lo mismo. ¿Okay? La Reina Valera lo hace también. Esa es la mayoría de las versiones castellanas lo hacen de esta manera. Otras con unas palabras, si se quiere, un poco más de lenguaje actual. ¿Ok? Y lo vemos ahí, en la expresión hebrea que aparece. ¿Ve? Aparece allí, en esa expresión hebrea, y cuando vemos que aparece la versión hebrea, dice, nací Elohim.
y le dice, Shema Enu, ¿verdad? Adoni, Nasi Elohim. ¿Qué encontramos? Que en las versiones lo tradujeron como Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Y ahí no dice, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Dice, escucha, Señor, ¿verdad? Mío. Y dice, Nasi Elohim. Ahora veamos cómo lo traducen otras versiones también castellanas para comparar. Por ejemplo, la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, LBLA, dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Y no es lo mismo decir un príncipe poderoso que un príncipe de Elohim. Fíjese cómo la versión de las Américas traduce la palabra Elohim como poderoso, no como Dios. ¿Ve? En las otras versiones, la versión Reina Valera dice un príncipe de Dios. No, no es lo que quiere decir el texto. Y la misma versión de las Américas lo hace. Y todo lo que dice el resto del texto, sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Luego dice también la versión internacional 1999 y también creo que la 1984. Dice, escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Lo mismo, miren cómo lo hace tanto la Biblia de las Américas como la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dicen? No dicen príncipe de Dios, sino que dicen príncipe poderoso. Porque esa es la traducción más apegada al texto en hebreo. Que es Nesi o Nasi Elohim, príncipe poderoso o de autoridad. Así reconocían los hijos de Het a Abraham como un príncipe poderoso. Ya lo veíamos nosotros en las clases pasadas que vimos, por ejemplo, en el caso de ese título de Melquisedec, siendo Abraham portador de ese título, por supuesto, le veían como un príncipe, un rey poderoso. Ese es, dentro del contexto hebreo, el significado de esta expresión Elohim. Ahora, cuando vemos a Yehoshua, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿No estamos viendo un Melquisedec, un príncipe poderoso, un rey poderoso? Entonces, cuando hablamos de que Yehoshua es Dios, sí, es basándonos en el verdadero significado de la expresión Elohim y de sus formas como la hemos visto. ¿Ve? Que se atribuye o se refiere a la autoridad, a poder. Eso es la expresión Elohim. Entonces, cuando venimos a ver, Yehoshua es autoridad. Autoridad. Sin embargo, vamos a estudiar un poco más sobre esto y nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, de cosas maravillosas, hermosas, que no habíamos visto nunca por haber estado dentro de una visión sesgada de las Escrituras y que nos da como resultado error. Como hace, ¿verdad? La calculadora o hace esos aparatos cuando se da error, pita algo así feo. Eso es lo que nos daba. Esas interpretaciones, esas visiones erradas, lo que nos da es un sonido que aturde.
porque no estamos en la verdad. Y la verdad del Señor es importante que se imponga y la debemos buscar ¿dónde? Aquí en las Escrituras. Fíjense qué tan fácil lo hemos hecho. Con estos dos textos, de alguna manera desarmamos la pretensión del cristianismo de atribuir que esta expresión Dios se refiere solo al Creador y que cuando hablamos de esta expresión Dios se contienen dentro de esta expresión los atributos del Creador que le pertenecen a Él, que son únicos de Él. Entonces, cuando se ve la figura del Mesías, de Yehoshua, se le quieren atribuir esos atributos sin darse cuenta de que erramos. Y no solo eso, sino que creamos una barrera gigantesca con respecto al origen de la fe, que es hebreo, y que de ahí parten también los judíos o el judaísmo. De ahí entonces que el judaísmo rechace totalmente el cristianismo, porque no puede concebir esto de que un hombre pueda ser Dios, es decir, en la mentalidad que el mismo cristianismo está generando. Es decir, que tenga los atributos infinitos que tiene el creador del universo, que es uno y único. No son tres, no son dos, no es uno y medio, no es dual, hombre y mujer, o hembra y varón, como también se está diciendo locamente hoy. No, nada de eso. Todo eso queda fuera de la verdad de las Escrituras. De ahí entonces que es necesario que sigamos estudiando esto. Esto es muy importante, porque es lo que se está pensando y muchas veces, aún muchos hermanos estando dentro de las raíces hebreas, siguen pensando esto. Siguen pensando estos errores. Ahora, no pretendemos nosotros cambiar el mundo. Lo que queremos es que nosotros como congregación tengamos bien definidos todos estos conceptos para saber dónde estamos parados y caminar conforme a la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Shalom ubrajot, paz y bendiciones. Seguiremos estudiando todas estas cosas que son tan importantes y trascendentales. Bueno, les hago invitación a todos a prepararse. Entramos en la recta final para Yom Teruah. Yom Teruah. Estamos rematando con todo para encontrarnos en esta fecha que ya se acerca apenas unos días. Estamos hoy, jueves, hablando secularmente, empezando el 6º día de la semana, preparándonos también para el Shabbat semanal y prácticamente a unos pocos días que sería el lunes en la noche, es decir, al comienzo del 3er día de la semana. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto faltan? 4 días, 4 días para Yom Teruah. Así que les invito a todos a prepararnos adecuadamente, tanto física como espiritualmente, para que este día sea de gran bendición. Amén. Bueno, shalom, ubrajot, paz y bendiciones a todos y laila a todos.